Bueno, primero de todo, gracias a todos por estar aquí. Sobre todo, a ver si pasa, ¿cómo pasa esto? Sobre todo teniendo en cuenta el resto de charlas que hay. Tara Pastor, todavía si corréis podéis ver su keynote ahí en la sala grande. Pero sí que es interesante porque Adrià y Ana van a hablar de temas que están relacionados con cosas que voy a tratar aquí en la charla. Parece que si me muevo se acopla. ¿Vale? Uh, Voy a tener que pedir el comodín del soporte. Bueno, mientras tanto, este es Tim Berners-Lee, este es Vinton Cerf. Vinton inventó o fue el alma mater de TCP y Tim inventó HTTP, o sea, la web, HTML, etcétera. Ellos, como son muy salados, pues juegan con la confusión de que normalmente eh, confundimos Internet con la web. Bueno, este inventó la web, este inventó Internet. Sin embargo, el motivo de pintar esto es que yo aquí en esta charla y tal voy a usarlo de forma intercambiable. ¿Por qué? Porque no voy a adoptar tanto un perfil de ingeniero, etcétera, sino como bueno, luego me pongo un poco más técnico, pero en general me voy a referir a todo esto como el Internet que conoce mi padre, vaya, que él, si le quitas el Chrome del ordenador, pues su portátil no le sirve de nada. ¿Vale? Ups. Vale. Así era Internet hace no sé cuántos años, cuando yo tenía un añito. Aquí no había nacido ninguno de vosotros. Y lo que en el concepto de descentralización no es exactamente igual, pero como lo contrario, como el antónimo, sería que viéramos una jerarquía clara en el mapa de la red. Sin embargo, aquí ya incluso en los primeros tiempos no se veía exactamente que hubiera una distribución que reflejara asimetría en cuanto a la importancia de los nodos que estaban conectados a la red. Igualmente, todo el stack de protocolos que soporta lo que a día de hoy es la red, Internet, la web, etcétera, son relativamente neutros, en el sentido de que no distinguen, es tan importante un servidor en Alaska como el del Real Madrid. Salvo temas de congestión de tráfico, de calidad de servicio, etcétera, los protocolos que usamos para trabajar con Internet a nivel técnico son igualmente descentralizados, neutros, etcétera. Y esto ha dado lugar a una estructura, no se ve muy bien, a una estructura como todas las redes de interconexión que hay en Internet en 2019, donde sí se empieza a apreciar cierta jerarquía, pero aún así sí que podemos decir que esto está básicamente descentralizado. Y fijaos la maravilla que supone que tú le pagas a tu proveedor, a tu telefónica de turno, y él se compromete a llevar un paquete tuyo a cualquier lado del mundo. Esto es la gloria del Internet, que, por cierto, a nivel de infraestructura sí, también está amenazado. Por cómo estas redes, estos grandes proveedores de conectividad, hasta Telefónica tiene su proveedor de Internet para cruzar los océanos, para conectarse con gente que está en otro lado del mundo. Todas estas interconexiones se asume que son neutras, que tú conectas un router en un punto neutro con el de la red a la que te quieres conectar y más o menos dice, pues oye, las ovejas que entran por las que salen. Pero ese tipo de acuerdos ya dejan de funcionar cuando el tráfico es extremadamente asimétrico, como por ejemplo Netflix. El que le paga a Telefónica le da un clic, Telefónica llega hasta la red de Netflix, le entrega el clic de ese señor y a cambio Netflix le dice, toma, 4 gigas. ¡Hala! Ahí hay un peso diferente, el peso por el que paga Netflix a su proveedor de red, de infraestructura, que probablemente sea el propio Netflix, pues se lo paga, pero Telefónica no cobra por esos gigas, no tiene esa infraestructura. Ese es el problema que seguramente estáis de la neutralidad de la red y del que, por cierto, no he venido a hablar hoy. Pero es un problema que existe y es razonable discutir sobre él. Más cosas, el código abierto. ¿Os acordáis cuando no había código abierto? Vosotros no, pero yo sí. Yo recuerdo cuando
Había todavía discusiones en la facultad, como cuando en mi ya lejana tierna infancia de universitario, había quien decía, pues el open source está muy bien, pero es una mierda porque realmente con el MATLAB haces lo mismo, que me estás contando del Octave, esto no vale para nada, al final, ¿quién le va a pagar a esta gente? Fast forward varias décadas, más de varias décadas, y ahora resulta que todos asumimos que el código está abierto. No todo el código, por supuesto, pero todas las piezas fundacionales sobre las que trabajamos, su código está disponible. Eso es igualmente maravilloso. Ha generado una generación de nuevos desarrolladores que están empoderados con unas herramientas con las cuales no podemos pensar cuando se inventó todo ese tinglado. Pensad, por ejemplo, en Red Hat, Microsoft. Microsoft no libera más código porque no puede, porque probablemente por temas de copyright de terceros no pueda liberar más código, pero ahora mismo Google, Red Hat, IBM, los máximos contribuyentes al núcleo de Linux. Es decir, todo es open source. Salvo, por supuesto, las cosas que la gente trabaja por ello. Es decir, Red Hat es el que tiene a lo mejor más commits en el kernel de Linux, sin embargo, cobra por servicios profesionales por dar soporte a ese kernel, porque son expertos en ello. Probablemente el código que hagan para sus clientes, ese no sea público, lógicamente. Por tanto, la web a día de hoy ha sido un éxito espectacular. Web, Internet. Fijaos, alrededor del 60% de los humanos que pueblan este planeta tienen acceso a Internet. Probablemente debido a la eclosión de los dispositivos móviles en los países en vía de desarrollo. Pero ahora mismo tú ya no tienes que acordar de cosas, simplemente las buscas. Puedes pedir cosas en un e-commerce y te llega a tu casa en una tarde. La parte de que te llega a tu casa no es precisamente digital, pero sí que es verdad que ya no tienes que ir a la tienda, ver los escaparates, ver las ofertas, etc. La relación de los ciudadanos con los gobiernos también ha cambiado. Es decir, yo puedo pagar mis impuestos a través de la web. Puedo informarme de qué cosas el boletín oficial del Estado, que sigue siendo un tostón, pero lo puedo consultar por la web. El mundo ya no se reconoce sin Internet y sin la web. Y aquí, cuando hablo de la web, hablo también de dispositivos móviles, porque a fin de cuentas están usando protocolos que son los mismos. Claro, esto está bien, va a seguir siendo así. Yo aquí os traigo el fantasma de las navidades futuras de Charles Dickens, que te viene como asustando, te viene amenazando para decirte, oye, que tú ahora mismo te crees que estás bien, pero puedes ir un poquito a peor. Pensad, imaginad que, por ejemplo, Facebook, que igual lo voy a mentar alguna que otra vez aquí, toda su infraestructura fuera un único servidor. Un ejercicio, un servidor muy caro, muy grande, que estuviera un servidor con un cable así, pum, conectado. Y yo tengo una Raspberry en mi casa con un software open source que me permite que tengo mi servidor de correo, tengo mis fotos, la comparto con mis amiguetes, etc. Y ahora pensad qué pasaría si desapareciera Facebook, todo ese gran ordenador de Facebook, y desapareciera el mío. Pues lo que pasaría sería que si desaparece el mío, me va a llamar mi padre, niño, ¿dónde están las fotos? Pero si desapareciera Facebook, aparte de quebrar Facebook, había montones de empresas que dejarían de existir de un día para otro. Y eso es centralizado, porque decimos, la infraestructura no está centralizada, el código no está centralizado, todo es libre. Sin embargo, el dato no lo es. Y es el dato, es la acumulación del dato lo que genera el valor, que puede ser un valor legítimo, pero puede tener usos más perversos. Por ejemplo, yo siempre digo muchas veces, por no decir la famosa frase esta de si no pagas por el producto eres tú, yo lo que digo es que Internet no lo paga el ayuntamiento. Es decir, tú vas a Facebook, nadie aquí en la sala está suscrito a Facebook, a no ser que esté generando campañas y ganando dinero por otro lado, pero tú en general hay un montón de servicios que son gratuitos, por los cuales no está pagando. ¿Quién paga esta fiesta? ¿Quién paga los servidores? ¿Quién paga los desarrolladores que montan todo esto? Pues lo paga básicamente la publicidad. Y la publicidad consiste en presentarte la oferta que tú esperas en el momento en el que tú lo necesites. Y de esa forma eres capaz de vender mejor tus productos. Y eso es lo que paga Internet, eso es lo que paga Facebook, eso es lo que paga Google, etcétera, etcétera. A quien no paga es a Apple, pero Apple te lo cobra cuando te vende el cacharro. Al final acaban tus datos personales, pues tus fotos en un lado, tus amigos por otro, tus chats en el servicio no sé qué, no sabes en ningún lado dónde están esos datos, no tienen muy claro para qué se están utilizando, y por otro lado hay dos terceros actores
que no se encarga ya de tus datos, sino de tus metadatos, tu comportamiento. ¿Qué vas haciendo? Yo visito una página porno. Eso alguien lo ha registrado. Os visito, os invito a que entréis en una página esta de contenido para adultos y veáis en el HTML de la página los trackers que hay. Ya no son los trackers que estáis acostumbrados en el e-commerce de DoubleClick, etcétera. Son trackers un poquito más oscuros. ¿Qué hacen esa gente con tus datos de navegación? Realmente no lo sabes. Y con todos estos datos de comportamiento, ellos te van segmentando, van diciendo, tú eres un varón, tienes más o menos ese segmento de edad, vives en no sé dónde. Con eso te voy a lanzar. El otro día estaba en Instagram por la noche y me salió un anuncio, eran las 4 de la mañana, y me dice, ¿tienes insomnio? Instálate esta aplicación. Es decir, con estos conocimientos de los perfiles de usuarios se puede ganar mucho dinero. Y es un dinero que, por cierto, yo digo que es legítimo. Esto, si hubiera pasado página a página, sería más chulo. ¿Vale? Por otro lado, debido a que el modelo de negocio está en conseguir visitas para pintar publicidad, esto incita a un consumo de información diferente, menos reflexivo. Ya no es cuando te esperabas a que viniera el periódico al día siguiente para ver lo que ha pasado en el mundo. Ahora ya, por ejemplo, yo recuerdo en el blog de Nacho Escolar, cuando el atentado del 11M, esa era la fuente más rápida de información que había. Y estabas dando el F5 para ver quién comentaba cosas. Luego por la tarde El País lanzó un PDF que era la edición de tarde. Ahora ya, cuando pasa cualquier cosa, por ejemplo el caso este del crío este que se metió en el pozo, pobrecito, yo por lo menos estaba enganchado a Twitter esperando a ver qué pasaba. En ese momento yo estoy, de forma humana, más débil, con mis defensas bajas, a la hora de no tragarme trolas, que es precisamente lo que están hablando Ana Pastor ahí mismo. Pero todavía peor. ¿Qué pasaría si la trola fuera Puigdemont diciendo que anoche se cenó a un niño de Cuenca? Porque la tecnología lo puede hacer, ya habéis visto el vídeo este de Obama. Si combino esta capacidad de generación de noticias falsas con el traqueo que terceras partes, que yo no termino de controlar, están haciendo de mí, puedo hacer manipulación política, puedo cambiar la sociedad. Ha pasado en los escándalos estos de Cambridge Analytica. Se pueden generar 50.000 variantes de un anuncio y saber cuál es la debilidad de cada uno para engañarlo de cierta forma. Y de esa forma conseguir manipularte. Un poco escandaloso, tampoco digamos que está el mundo tan mal. Pero esto es una tendencia que, si estáis de acuerdo conmigo, deberíamos tratar de contrarrestar, deberíamos tratar de empujar. Y todo el origen es por los datos. Y los datos que no nos pertenecen deben volver a nosotros. Recordad, el navegador técnicamente se conoce como el agente del usuario. Es el avatar que me representa en el mundo tecnológico es mi navegador. Y de pronto, nuestro navegador no sabemos lo que hace. Hay ahora mismo una charla de Adelgacemos la web que probablemente está hablando de lo nocivo que es para la experiencia de usuario que las páginas pesen megas y megas de JavaScript. Entonces, la solución que plantea... que me leí más de la cuenta. Que plantea Tim Berners-Lee es Solid, que tiene por desgracia el mismo nombre que el lenguaje en el que se programan smart contracts en Ethereum. ¿Qué le vamos a hacer? Pero quiere decir Social Linked Data, datos enlazados de carácter social. ¿Por qué social? Porque es la parte donde más datos nuestros exponemos. Es decir, yo estoy chateando contigo, probablemente te preocupa más quién está entre medias de esa conversación y quién puede hacer según qué cosas con eso comparto, incluso la propia información de con quién me hablo y en qué momentos. Entonces, la parte social plantea una visión, que es, nosotros vamos a tener nuestros datos, todos vosotros tendréis si os unís a este movimiento, todos vosotros vais a tener un espacio reservado para vosotros, al estilo de un Dropbox, de un Google Drive o algo así, solo que en lugar de guardar ficheros, que también vais a poder guardar datos estructurados con significado. Entonces, el proyecto Solid, que es una comunidad relacionada con el W3C, sobre la cual se ha creado una startup por parte de Tim Berners-Lee que se llama InWrap. Esta es. Básicamente, ellos han escrito un servidor y una serie de frameworks, que son los que vamos a ver, con los que se construyen aplicaciones que cumplen con esta visión de que el dato pertenezca al usuario.
Podéis crearos identidades aquí, aquí o aquí. En este ya no, este ya lo han cerrado. Lo han cerrado en el sentido de que estamos ya petados de usuarios, ya no admitimos más hasta nuevo aviso. La idea es que tú te montes tu servidor de Solid o le pagues a alguien porque te aloje el servidor, pero que cuyo modelo de negocio, ya te tienes tú también que fiar del que sea, sea yo cobro por dar ese servicio y no voy a hacer nada más con el dato. Parecido a los servicios de correo estos que hay, que son bastante caretes, que te dicen que te cifran el correo, que te respetan tu privacidad, ProtonMail, etc. Cosa curiosa, se acabó el backend, ya no hay PHP, ya no hay Java, no hay nada, todo es JavaScript, todo funciona en el navegador. Y por último, en el pod tengo algunas aplicaciones que de momento las vais a ver si da tiempo, que son un poco difíciles de ver. Pero la idea es que tú puedas conseguir tus aplicaciones o que se genere una comunidad de gente construyéndolas. Y al final lo que cambiarías es un modelo parecido a este. Para componer la página de un site de noticias, por ejemplo, el avatar del autor y el nombre, este dato vendría del pod personal del autor. Si yo escribo el artículo, me está pagando una empresa por escribir este artículo, pero mi identidad sigue siendo la mía, pues sin embargo este dato vendría de mi empresa. Una foto, por ejemplo, podría venir de un feed de noticias, que también publicaría un pod donde estructuraría los datos que él quiere publicar. Y por último, hasta los comentarios, los me gustan, cada uno de ellos estaría alojado en el pod del usuario que ha hecho el comentario. El dato no estaría en la base de datos de un servidor que está publicando este HTML, estaría distribuido por la web, por eso es descentralizado, y cada uno seríamos dueños de nuestra aportación en este tinglado. Si alguno empieza ya a darle vueltas, le va a sacar una pega. Pero la veremos más adelante. Os dejo ahí pensando. O lo pones tú o le pagas a uno porque lo ponga. Exactamente igual que el correo. Tú puedes montarte un servidor de correo, buena suerte, o puedes pagarle a otro que lo hace, o puedes un correo gratuito con el cual volvemos a la dinámica anterior. El productor es tú. Obviamente, si alguien te da ese servicio, tú tienes que fiar de él. El código es open source, por supuesto. El servidor te lo puedes instalar en Amazon en una tarde. O sea, te peleas un poco con Let's Encrypt, hay un tema de certificado local, pero es un npm install, no tiene mucha ciencia. Y entonces pasaríamos de un modelo en el que mis datos están en diferentes silos, a veces incluso repetidos. Imagino que esto es Facebook, donde tengo mis amiguetes, la agenda de la gente que va a ver conciertos raros que luego nunca nadie va, las fotos. Este sería, por ejemplo, LinkedIn, que tiene una lista diferente de contactos. Aquí estaría, yo que sé, Google Calendar o con otra agenda diferente. Pasaríamos a un modelo en el cual yo en mi pod personal, tengo mis fotos, mi calendario, mis contactos y daría acceso a diferentes aplicaciones para que los consumieran. Y entonces, la otra pregunta que surge es, vale, pero ¿esto centraliza o descentraliza? Porque realmente parece que los estás metiendo. El concepto de descentralización tiene que ver con el valor del dato, con quién es el dueño del dato. No estamos hablando de distribución física del contenido. Descentraliza porque al final tú tienes la capacidad de enlazar los datos, que es la parte Linked Data. Y la parte de Linked Data me lleva al escabroso mundo de la web semántica, porque Linked Data es la iniciativa de Tim Berners-Lee para resucitar la web semántica, que en sus tiempos daba mucho que hablar, hace como una década, y sin embargo, tampoco terminó de arrancar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo compartimos el conocimiento, que a fin de cuentas son los datos, de una forma descentralizada? ¿Y de qué forma hacemos para que, gracias a esa descentralización, tú puedas ir añadiendo datos y añadiendo conocimiento de forma con sentido, que tenga sentido? No va, importante, de garantizar que el dato sea cierto. Es decir, yo antes hablaba de las fake news, pero las fake news se generan por el ansia de generar clics para generar visitas. Esto tampoco trata de conseguir que tú pongas un dato que sea verídico. Para eso está el blockchain, para eso está la criptografía, eso es otra movida. De hecho, aquí en tu identidad, si tu identidad la tienes alojada en un pod, yo podría instalarme todos los pods que quisieras. Esto no va de aseverar el no repudio, certificar quién es quién. Esto va de que todos podamos contribuir a la web y esa web quede conectada y que el dato siga en posesión de quien dice tenerlo. Y, por supuesto, está basado en estándares. Dado que viene de Tim Berners-Lee, os podéis esperar el mejor pedigrí. ¿Cómo puedes publicar tu dato en Internet? Pues, por ejemplo,
poniendo una URL, por ejemplo, la foto de una imagen, no puedes hacer mucha cosa con ella más que verla. Luego puedes poner, por ejemplo, un Excel, entonces ya podrías hacer un programa que abriera un Excel y hiciera cosas con esto. Luego podrías, en lugar de un Excel, poner un CSV, tiene más sentido porque es un formato que es bastante más fácil, tiene muchas más librerías para trabajar. Luego podrías tener datos publicados según un estándar bendecido por W3C. Y por último, el nivel 5 en Linkedata serían datos publicados según estándares abiertos del W3C, pero que enlacen datos de terceros. Y esto es importante. Cuando Tim Berners-Lee inventó el HTTP, la web, el HTML, el hipertexto, los expertos, los teóricos del hipertexto decían, este hipertexto es una porquería, no tiene versionado, no tiene referencias, no tienes no sé cuántas mil cosas más. Sin embargo, la web funcionó porque permitía la autoría de forma distribuida muy fácilmente, cualquiera podía pintar un HTML, y gracias a una cosa tan tonta como el enlace, te permite navegar y adquirir todo el conocimiento que necesitaras. Hablando de tecnologías semánticas, ¿esto no estaba muerto? ¿Esto no era de hace 15 años? Pues resulta que no. Por ejemplo, cuando veis los snippets de Google, las historias estas que salen en Facebook, ellos esperan un marcado en tu HTML que responde a vocabularios y ontologías que son estándar del W3C. Bueno, en el caso de Facebook es un poco trampa porque Open Graph es estándar porque lo usa Facebook. Realmente deberían usar esquema RB, pero bueno, eso es otra historia. En el caso de Google es igual. Él te dice, oye, etiquétame el contenido de esta forma y yo extraigo conocimiento de aquí y lo utilizaré en mis silos de información. Fijaos que son silos porque luego te resultará más complicado encontrar un servicio de Facebook que devuelva datos en formato más o menos abierto. Si tienes la capacidad de enlazar mediante HTML, mediante hipervínculos, ¿qué otros datos podría enlazar que no fueran los míos? Pues si os vais a leodecloud.net vais a tener miles y miles, bueno, miles y miles no, pero un montón de datasets que son públicos y que están etiquetados con contenidos que son estándar. El más famoso de todos es la DBpedia, que es la versión de la Wikipedia en formato semántico. Es decir, la cajita esta que os sale en un artículo de la Wikipedia con no sé cuántas cosas, con ciudad, te dice habitantes, la fotillo, el no sé qué, todos esos datos están estructurados en forma de formatos abiertos y correspondientes con Linkedata. Y entonces, ¿cómo mapeamos este conocimiento? No puedes usar una base de datos, dado que una base de datos relacional, porque la relación implica estructura. Aquí estamos asumiendo que el mundo es abierto, que el conocimiento no sabes lo que vas a descubrir mañana y por tanto necesitas algo con menos esquema, más parecido a un NoSQL. En realidad es representar la información en forma de grafos, que es toda la movida que tenía la web semántica. Aquí, por ejemplo, tú dices, las entidades están identificadas todas por una URL, en el mundo semántico ya no se llaman URL, se llaman URIs. Toda URL es una URI, pero no toda URI tiene por qué ser necesariamente una URL. Pero básicamente tú tienes un identificador, representa la entidad. En el caso de Solid, esta URL estaría en mi pod, estaría una URL estándar de mi pod. Si yo sé el usuario, podría inferir cuál es la URL de su web ID, es como se llama esa URL especial, el web ID. Lo enriquecería con un verbo, con una relación, y por último pondría el objeto sobre el que actúa esa relación. Es decir, voy a ir construyendo mi conocimiento en base a tripletas, me gusta más llamarla ternas. Aquí el punto es que esta relación FOAF knows, FOAF hace referencia a otro protocolo, a otro vocabulario abierto del W3C que mapea relaciones entre humanos. Entonces, si todos nosotros nos ponemos de acuerdo en que esta etiqueta representa que una persona, un nodo, conoce a otro, yo no conozco a Obama, por cierto, esto sería un fake news, entonces todos nosotros le vamos a dar el mismo significado a ese tipo de relaciones. Y ahí está la gracia del asunto. La máquina no sabe que FOAF knows es que uno conoce a otro, pero sí sabe las dependencias y el tipo de razonamientos que puede inferir a base de conocimientos como este. Por ejemplo, podríamos decir que si la relación FOAF knows es simétrica, pues si yo conozco a Obama, Obama me conoce a mí y no lo tengo por qué explicitar. Vale. Y, por ejemplo, aquí tendríamos un caso de grafo de conocimiento de Chuck Norris, que es amigo de Bruce Lee, de Steven Seagal, mediante relaciones de FOAF knows. Su nombre es Carlos Ray Norris, en este caso ya no es una entidad, es un literal concreto. Aquí estoy usando
otro predicado basado en un vocabulario distinto, que ya no es FOAD, que es DBO, que es el que publica la Wikipedia, donde digo, pues, oye, su lugar de nacimiento es Oklahoma Ryan. Yo puedo ir navegando este grafo, puedo ir abriendo cada uno de estos nodos porque todos sus identificadores están públicos en la web. O al menos yo tendría permiso para verlo. En el caso de Chuck Norris, pues igual pues veo la página y tendría capacidad de saber que nació en una ciudad que a día de hoy tiene no sé cuántos mil habitantes. Si cojo, recorro esto y le pregunto a la Wikipedia por cuántos habitantes tiene Ryan de Oklahoma en el día de hoy. Y así es como se escribe uno de estos grafos en formato textual. En este caso, el formato Startle, hay varios. En este caso, pues esto estaría diciendo, un grafo se representa siempre nodo origen, nodo destino, el enlace, pues aquí estaría diciendo una terna. El duende verde es enemigo de Spiderman. El duende verde es una persona. El nombre del duende, de la entidad duende verde, el nombre humano, es Green Goblin, ¿vale? En el caso de Spiderman, pues tengo otra tupla más que me dice que es enemigo de este otro. Podría suponer que las personas son enemigas entre sí y no tendría que explicitarlo, que es una persona. Y por último, que tiene, aquí serían dos ternas más, que sería que tiene el nombre Spiderman y luego por otro lado el nombre Hombre Araña en castellano. De esta forma, tú puedes representar un grafo en base a ternas. A ver. O, por otro lado, un grafo de conocimiento podrías meterlo entre medias del marcado HTML de una página. Eso se llama RDFA. Esto, por ejemplo, es lo que hace IMDb. Tú cargas una página de IMDb y si te empiezas a cotillear el marcado, te encuentras contenido al cual le puedes dar un significado. Y, lógicamente, como todo esto va de vocabularios, pues hay una serie de ellos que están bendecidos por el W3C, que no voy a detener, pero básicamente es todo el que está trabajando con plataformas Link Data, con Solid, más o menos se compromete a usar estos y a no inventarse los suyos propios, porque entonces no hay máquina, no hay aplicación en la que tú ya no lo has pensado previamente que los pueda consumir. ¿Vale? Y luego, si estoy guardando este grafo de conocimiento en base a ternas, ¿cómo lo consulto? Pues igual que teníamos SQL en el mundo de los relacionales, tenemos Sparkle, que es el motor de consultas con el cual tú puedes consultar tus grafos de conocimiento, que tiene pues tanto select, where, una sintaxis parecida a SQL, tiene diferentes tipos de filtrado y además te permite insertar, editar, es decir, cuando tú mapeas el conocimiento en base a un grafo, lo puedes manipular y lo puedes tocar con Sparkle, igual que un modelo relacional lo harías con SQL. Warning, o sea, la documentación de Sparkle es densa. Es decir, esto yo lo estoy contando y parece una tontería, pero es un embrollo que te revienta la cabeza. Afortunadamente no hay que trabajar con él. Porque, ahora pasamos a cómo funciona. La primera parte es cómo autenticamos a un usuario. Pues la forma estándar es utilizar un certificado X509, que es como los que os da la FNMT, la Hacienda, para autenticaros en la ventana esta fea, espantosa que te sale, con un certificado que tú puedes enviar o no. Cuando te das de alta en un pod, en el tuyo, pues cuando te des de alta, él te va a instalar un certificado, se va a quedar va a exponer la clave pública, tu certificado se queda en tu navegador, es un certificado de estos feos, ¿no? Como de la FNMT o el de Hacienda, y luego cuando tú te presentas en el pod de otro en una aplicación distribuida, pues te va a decir, oye, ¿quieres enviar este certificado? Y en el certificado hay un campo, que es el Subject Alternate Name, donde lo que se va a poner, en lugar de tu nombre y apellidos y el DNI, como en el certificado que le presentas a Hacienda, aquí se va a meter la URL de tu web ID. Con lo cual, el servidor se va a ir aquí, va a preguntar por la clave pública, va a hacer el handshake criptográfico que le toque, y entonces va a decir OK. Pero como esto es un embrollo, al final, si vais ahora a un podio de alta, no hace falta tener certificados, o sea, te das de alta con usuario y contraseña, te pregunta el correo por si lo quieres recuperar, santas pascuas. Que esto a futuro será maravilloso, pero de momento, bueno, ¿cómo lleváis vosotros el tema de gestión de certificados en los navegadores? ¿Vale? Luego vamos a tener que dar controles de acceso. ¿Quién puede leer? ¿Quién puede escribir? ¿Quién puede añadir datos? ¿Quién puede cambiar los permisos? Todo esto nuevamente se hace con listas de control de acceso. Autenticación, distinta autorización. Puedo no estar autenticado, pero puedo tener una autorización para ver algo. Las autorizaciones pueden ser pues, para personas públicas, para cualquiera, para usuarios que estén logados en un pod, en alguno, o sea, son usuarios de Solid, así en general,
para personas individuales, por ejemplo Chuck Norris, para grupos de agentes o para orígenes, que quiere decir que le doy acceso al JavaScript que se ejecuta en otro dominio. Y esto enlaza con los temas estos de cores que están muy a orden del día. Básicamente, cuando yo voy a pedir cualquier URL, le hago un head, él me va a decir sí, el recurso existe, y aquí me dice, por cierto, su lista de control de acceso es esta. Consúltala, no vaya a ser que me pidas algo que yo te voy a tener que decir que no. Es decir, todos somos ciudadanos civilizados en la tecnología y no pedimos cosas que nos van a rechazar, porque ya te digo yo que aunque tú veas esto y te lo intentes saltar, el servidor, si no eres quien dices ser, te va a dar un 401, desde luego. Y con esquemas parecidos puedes generar terrores tecnológicos como este, donde yo tendría aquí mi profile, mi URL, mi web ID con mi clave pública, que tiene asociada una lista de permisos. En este caso, cualquiera que sea un agente, cualquier persona va a poder leerla. Aquí tengo otra que está protegida. ¿Protegida para quién? Para que lo pueda leer solamente este grupo. Este grupo que está definido, anda en la web del TechFest, que sean todos los que la organización del TechFest haya añadido al grupo de gente que se ha apuntado al TechFest. Que además unos a otros se pueden conocer y lo que queramos, pero al final el permiso del recurso está controlado solo por aquí. Es decir, este que me conoce podrá entrar en mi perfil, pero no podrá entrar en mis datos protegidos. Este que no me conoce podrá entrar en mis datos protegidos, pero de entrada no va a descubrir mi perfil, a no ser que alguien se lo diga, por ejemplo este que sí que lo conoce. Pero con todo esto tú controlas cómo cada uno de los recursos que están en tu pod, que al final son URLs, no tienen por qué ser ficheros, lo vas a publicar en el mundo. Para desarrollar aplicaciones con esto, básicamente son aplicaciones en JavaScript con cualquier framework que queramos, por ejemplo React o Angular, que son los arquetipos que puedes instalar. En el navegador necesitas instalarte dos librerías, Solid.Client y RDFLib, que ahora las vemos, y luego el servidor, solamente tienes que levantarlo y el servidor te va a dar el motor de almacenamiento de los grafos, el motor de consulta, los endpoints para que los preguntes por HTTP, el espacio te va a gestionar el espacio de tu disco duro que le puedas dar y te va a dar un portal de aprovisionamiento para que tú des de alta, si lo quieres tener público el registro. Y por último, ahí vienen incluidos el JavaScript correspondiente a una serie de utilidades sociales que, insisto, no sé si va a dar tiempo a verlo, pero es un poco terrorífica. La primera librería te facilita toda la parte del login, logout, pintarte un pop-up que te pueda dar de alta con el certificado, etc. Y luego Fetch, que vendría a ser como una petición AJAX asíncrona, donde puedes leer y escribir de cualquier recurso. Pero esta no es la que mola, porque la que mola es RDFLib. Que básicamente lo que te hace es que va construyendo una réplica del grafo de conocimiento por el que vas viajando, se lo va guardando en la memoria del navegador y te permite hacer consultas a ese grafo. El grafo este que vimos antes de Chuck Norris, él podría irse conectando a los diferentes profiles de Chuck Norris, el de no sé quién, va construyendo ese grafo y luego me permite a mí hacer consultas sobre ese grafo, sobre el conocimiento que almacena en ese grafo, sin que yo tenga que saber Sparkle, lo cual es una ventaja. Él va a coger esa consulta que yo le hago vía una API programática y va a generar el Sparkle y se lo va a enviar al servidor que implementa el endpoint de Sparkle, en este caso el pod. Y además, no solo guarda la terna, sino guarda un cuarto dato más, que es el origen. Porque, sabiendo dónde está alojado el dato, es capaz de suscribirse a cambios en ese dato. De forma que, si tú vas en los servidores de orígenes, se van actualizando datos en tiempo real, RDFLib se va a enganchar por un WebSocket, se va a enterar y va a actualizar su versión del grafo y, por tanto, refrescará el contenido de la página. Para verlo así, sin guiarme demasiado, creo que no se ve nada, no lo veo ni yo, pero espero que en el PDF luego lo podáis ver al que le interese. Pero yo aquí lo que querría sería, es un ejemplo en el cual tú pintas el profile de un usuario y pintas además las fichas de perfil de sus amigos. ¿Vale? Entonces, pues primero empiezas declarando la réplica de tu grafo, le vas a asociar un elemento de red, el fetcher, que es el que se conecta para subir y bajar datos, le vas a declarar los diccionarios con los que quieres trabajar, los vocabularios estándar, las ontologías, y luego aquí pues vas a decir, pues mira, si el usuario interesado es Alice, pues esta es una URL donde estaría el web ID de esta persona, pues vale, pues cárgalo, y luego con la respuesta, lo que tengas en el grafo, pues recórremelo y búscame para Alice quiénes son sus amigos.
los que devuelva esa URL. Y para cada uno de ellos invoca el append child, que es HTML corriente monente, esta otra función. Y esta otra función lo que va a hacer, tengo aquí, genera una pequeña plantilla HTML, un poco así, se queda con los huecos cuando tiene que poner la imagen y el nombre, dice, vale, pues ahora cárgame para cada una de estas personas, cárgame su profile, y con la respuesta, hazme una consulta, para esta persona, cuál es el atributo de relación que lleva asociado el nombre full name, FN full name, que está definido por el vocabulario VCard. Esto me va a devolver una cadena y si existe, la pinto. Lo mismo, voy a preguntar a este grafo que estoy añadiendo, según voy recorriendo la lista de amigos de Alice, a este array de pedir, pues dame el nodo que está al final de la relación VCard hasPhoto de cada una de estas personas. Es decir, me voy recorriendo el grafo que me voy descargando y con eso voy pintando de forma dinámica el contenido. El contenido nunca lo alojo yo, lo alojan todos mis amigos. Y en un momento dado pueden dejar de ser mis amigos y esta página no se pintaría. Pero aquí hemos venido a ver algo. Como esto está un poco precario, no sé exactamente qué se va a ver. ¿Vale? Aquí estáis en el pod que he creado para esto. Es un poco triste porque no se ve gran cosa, pero esto, la realidad es que solo funciona en Chrome. En Safari lo pruebo, no funciona, se ve que en Explorer tampoco, porque esto no está terminando de cargar. Pero básicamente tú aquí estarías viendo, como usuario anónimo, el profile de otro. La URL del usuario que yo he creado es esta. Podría cargar esta URL y ver los datos. Vamos a ver la pinta que tiene. Esto es que no está cargando el JavaScript y creo que no voy a poder logar, efectivamente. Pero si hago clic aquí, vais a ver mi profile en mi pod, que es un poco espantoso. Bueno, no vais a ver nada. Vale. Os invito a que deis de alta en Solid Community o que os deis de alta un pod en Unwrap y trasteis un poco. Os advierto que la experiencia es complicadilla, ¿eh? Y ahora no sé dónde tengo el PDF. Bien. Pues. Retroceso. Vale. Bueno, estas demos os la podéis creer. Básicamente, tú te puedes crear un usuario en un pod, un usuario en otro, darle permisos, crear un chat, crear una nota, compartirlo, revocar los permisos en tiempo real, etc. Estas ya no me atrevo a abrirlas porque ya me voy a quedar sin presentación otra vez. Y tienes, por ejemplo, esto es un código que está alojado en GitHub, que lo puedes ver, donde se ve un visor de perfiles parecido al que hemos visto antes, que cuando lo comparas con el visor de perfiles que viene de fábrica en tu pod, dices, oye, esto ya parece una aplicación ya más seria, ¿no? Con la foto en grande, con estilos, etc. Y Solid Chess es una versión en la cual dos usuarios juegan al ajedrez, cada uno cargando un HTML, que está alojado en GitHub también, pero con los datos de la partida en el pod del usuario que crea la partida. Entonces el usuario crea la partida, invita al otro usuario, al que está en el otro pod le llega una notificación de, oye, que Periquito te está invitando a jugar al ajedrez. Entonces ellos empiezan a jugar, guardando la partida en formato de grafos en el pod del tío que crea este vídeo está muy chulo. Entonces ya vamos a ir terminando, vamos a los cons. ¿Os habéis quedado con la copla más o menos? ¿Se os ha ocurrido alguna cosa en contra de esto? Para que miráis vuestra talla. O sea, en teoría esto es para controlar el descentralizamiento de todos los datos de usuarios. Como bien te dije antes, va a haber usuarios básicos los cuales no se van a montar. Un momento. Eso tú no me preguntas. No, me estás preguntando, no me estás dando una pega. Bueno, no, déjame que ¿Es una pregunta o es una pega? Sí, es una pregunta. O sea, para el final. La pega más grande que se os puede ocurrir, perdona, la pega más grande que se os va a ocurrir es una palabra. Seguridad. Rendimiento. No, correcto. Y te mueves en la cabeza de alguien que dice esto, que dice, la seguridad yo creo que más o menos está resuelta. Luego dejamos para el turno de preguntas. Es muy interesante, pero el nivel de computación que nosotros hacemos es bastante intenso para hacerlo de forma distribuida, que creo que vas tú a decir, cómo el rendimiento, cuando tienes que empezar a cargar grafos y cosas así, te impacta. No tanto como parece, porque como estará contando el amigo de la charla de al lado, las páginas en sí ya cargan un montón de historias ya de por sí, veis el peso de la HTML que cargáis, pero vosotros pensad en un banco.
si cada usuario tuviera en su pod los datos de sus movimientos bancarios, cuando el pobre banco tuviera que hacer un balance, se iba a morir. O sea, que técnicamente es posible, no diríamos que no, pero parece que la escalabilidad de esto a nivel de cómputo es un reto, al igual que con el blockchain. Y esto lo dice Mark Zuckerberg en una charla que es bastante interesante, os recomiendo también que la veáis. La cosa es de quién os fiáis, de Tim o de Mark. Esto probablemente no vais a encontrar muchas empresas que lo apoyen, porque es contrario a un montón de modelos de negocio, prácticamente el ayuntamiento que paga Internet, que es la publicidad, que es el traqueo, es el seguimiento de los datos de la peña. La tecnología, ya habéis visto que no es precisamente sencilla, la interfaz de uso no la hemos llegado a ver, pero es una porquería. También es verdad que eso está en modo POC, es decir, la empresa salió a finales del año pasado y ahora lo que están es valorando cómo funciona esto. En la parte de servidor sí que está más o menos completa, la parte de interfaz de usuario, ellos como buenos científicos que son dicen, oye, esto está acabado, ya que hagan otros la interfaz. Como cosas chulas, vais a aprender un montón de cosas, vais a aprender a razonar en base a grafos, vais a aprender JavaScript, SPA, React, Angular. Si alguien se lo instala, se va a pelear con certificados, es decir, un montón de tecnologías y de conocimientos que en general, en la carrera profesional de cualquiera, pues no le va a venir mal. Luego que estás un poco fanboy, Tim Berners-Lee mola un montón. Es decir, que es un tío que si veis sus vídeos o lo veis en los foros, es que el tío está continuamente respondiendo. A mí me pasó que encontré un bug en esto. Yo no conozco a Tim Berners-Lee. Me encontré un bug, digo, esto es un bug, igual no tengo la última versión, le hago una pull request, me quedé ahí pensando, era un error de sintaxis muy chorra en JavaScript. Y cuando llegué a mi casa, venga, lo voy a hacer, ya lo habían arreglado. Y lo había arreglado el mismísimo Tim Berners-Lee, un typo que por cierto había cometido él, pero lo había arreglado 2 horas antes que yo. De que yo estaba ya en el punto. O sea, me dio un subido muy fuerte pensar, joder, me está viendo por el retrovisor que estoy dando las luces. Es decir, te sientes como súper... Estoy en la última. Luego, otra es que si Tim Berners-Lee ya ha dado todo lo que tenía que dar en el mundo, o os parece que no, pero es un tío cuya visión es la correcta. Los usuarios cada vez van a empezar a preocuparse más por estas cosas porque van a aparecer noticias. La GDPR se va a poner en marcha, van a empezar a caer unas multas que las empresas van a flipar. Hay normativas como PSD2 que obliga a los bancos a hacer sus datos. Al final los usuarios no van a terminar de saber bien qué hacer con sus datos, pero le van a empezar a sonar cosas como que tener los datos tuyos gestionados por ti con un control más sensato por tu parte tiene sentido. Y el último factor que ya os dejo que penséis es de qué lado estáis vosotros. Hace 20 años la discusión era el open source o no. Como habéis visto, eso ya no es relevante. Ahora el destino de la web y prácticamente de Internet está en el equilibrio del uso del dato para un fin o para otro. ¿Vosotros dónde os posicionáis? Y ahí os lo dejo. Muchas gracias. Y ahora... Sí. Perdona, me interrumpí antes. Bueno, el concepto de esto era la descentralización, ¿no? Sí. Para usuarios que no son avanzados, es decir, los usuarios normales, el hecho de crearse un pod, tenerlo almacenado, tal, no tiene sentido. Al final terminarán usando tipo Google Plus o algún sitio donde se almacenen pods, en los cuales estas empresas para pagar esos servidores tendrán que explotar esos datos. Con lo cual, el ambiente es parecido al que tenemos, ¿no? Sí, pero hay que distinguir la visión final, que sería ya romper con todo el modelo de toda la cadena de valor que hay en Internet, y luego una visión un poquito más corta, que es la que hay de momento, en el sentido de, oye, vamos a ser unos pocos, vamos a tratar de hacer ruido y ya veremos si esto crece. Piensa que esto es exactamente igual que el correo. Bueno, ya lo he comentado antes. Tú al final le puedes pagar a alguien porque te gestiona el correo y deberías poder asumir, o estaría en el acuerdo de servicio del contrato que firmas por el cual empiezas a pagar, que más o menos estará explícito en algún sitio, lo que va a hacer él con esos datos. De hecho, la GDPR le obligaría y le multaría si hiciera algo con esos datos que no es lo que el tío te dice en el contrato que va a hacer. Pero en general es algo así. Obviamente, mi padre no se va a instalar un pod de ninguna forma, vamos, ni aunque se lo instales yo. si te conectas y veis la interfaz, de verdad, que cuesta, o sea, que es complicado usar. Bueno,
como si comenzamos a pagar por el servicio que nos da Google, o la parte de identificación, y que aparte del pago significa que él no puede utilizar los datos. Ya se podrían utilizar ya lo utilizamos para autenticarnos en muchas partes, y ellos de alguna forma ya están almacenando los datos, pagamos por el servicio y nos podemos autenticar en otras partes y asegurarnos que le damos permisos a diferentes aplicaciones. Cierto, pero el dato lo sigue teniendo Google. Es decir, la normativa, a partir de ahora, le va a meter un palo a Google que lo flipa si usa los datos para algo que no dice que lo es, pero técnicamente no está resuelto. Es decir, alguien, o sea, Google puede hacer el mal, tampoco es el caso, no tengo constancia de que, por ejemplo, Google permita hacer microsegmentaciones como las de Cambridge Analytica y cosas así, pero al final alguien puede hackear a Google. Tampoco parece razón, pero bueno, pero podría tener un fallo de seguridad. O incluso el propio Google le puede costar trabajo todas las herramientas de marketing y de afiliación que ofrece, que alguien utilice una forma creativa que ni al propio Google se le ocurre. O sea, eso puede suceder. Es decir, tendría sentido. Entonces tienes un esquema en el que tú tienes un single sign-on, con el de Google, el de Facebook, el de no sé quién, y con eso te vas autenticando. Con eso lo que vas diciendo es quién eres, pero aún así la posesión del dato está en el silo correspondiente. Este caso me recuerda un poco a tema de 2008 con los certificados de la página web, que eran caros y mucha gente no los podía poner por tema de dificultad, poca accesibilidad. ¿Y tú ves posible que esto pueda darse el caso como ha pasado con Let's Encrypt, que se han juntado varias empresas sin ánimo de lucro para poder hacer que la web esté cifrada? ¿Podría ser un símil válido? Sí, totalmente. O sea, parecía impensable que alguien se convirtiera en autoridad certificadora y emitiera certificados, por eso valen cierta pasta. Y sobre todo porque además Let's Encrypt, cuando se monta, no es nadie, no tiene autoridad, no ha generado confianza en la comunidad, más que soy un tío que le doy un certificado a cualquiera que me lo pide. Sin embargo, cuando se monta un consorcio por detrás y ves que hay más gente participando, eso genera confianza. Esto podría ser una cosa parecida. Perdona. Gracias por la charla, que ha estado muy interesante. Y luego decirte, si el servidor de Google es susceptible de ser hackeado, el que yo tenga instalado en mi servidor, aún más, no supongo. Ni te cuento. Entonces, ¿qué ventajas puede tener que yo tenga mis datos en cuanto al tema de seguridad? Y que yo sea la dueña de mis datos en mi servidor. Correcto, tú tienes el código fuente del servidor Solid y te puedes fiar más o menos. Al final, no me quiero poner tampoco muy purista del open source, porque al final tampoco me leo todo el código que me bajo por ahí con NPM y todas estas cosas, pero es verdad que en última instancia el código lo tienes tú. Y podrías decidir, tú podías hacer un ejercicio informado y razonado de decir, me interesa más o me interesa menos. Fijaos que con toda la bandana que yo os estoy contando, uso un móvil de Apple, que tampoco es que sea una hermanita de la caridad, porque tú al final valoras cuál es tu tiempo, tu riesgo y qué cedes a cambio. Pero que sea una valoración informada, o sea, que tú sepas cuáles son tus alternativas, qué otra cosa podrías hacer. Esto no te lo recomiendo realmente, esto para trastear y para ver cómo va está bien. Yo no te diría que guardaras tus fotos en un... O sea, por lo menos que dejaras copiar en otro sitio. Pero tenemos que tomar estas decisiones con criterio, no porque nos vengan dadas. Por la charla, y quería preguntar, no sé si conoces ZeroNet, es una alternativa a esto que es bastante similar y con una gestión bastante rápida e intuible y bastante... No la he visto, no la conozco. Es broma. Es bastante agraciada visualmente con el usuario, es muy amigable y igual utiliza el P2P y el CryptChain, la encriptación por bitcoins. ¿Está usando algo parecido a IPFS por debajo o algo así? Sí, algo por el estilo, pero muchísimo más deprisa por la cantidad de nodos y personas que almacenan en el local sus propios archivos y los comparten con otras personas al conectarse a esa red. No te puedo responder exactamente con ZeroNet porque no la conozco, pero sí es verdad que seguro que alguien me pregunta por las dApps de Ethereum, que son algo parecido a una forma de distribuir webs y tal. En las criptosoluciones, tanto sobre blockchain como IPFS, lo que tú estás... IPFS básicamente lo que te está dando es la distribución de los archivos y nada más, pero Ethereum lo que te busca es generar el consenso de la verdad, que el montón de mineros se pongan de acuerdo quemando ciclos de CPU para decir cuál es la versión correcta del dato. Están obsesionados, o su modelo de negocio es generar consenso, no en la posesión del dato. Es
Es decir, de hecho, resulta más truculento borrar datos en un blockchain, cosas a las que yo debería tener derecho también, si soy el dueño de los datos. No sé si es exactamente lo mismo, pero es similar. Entonces, en el caso de IPFS, que es una tecnología que básicamente es un peer-to-peer para que tú guardes ficheros, podrías usarlo de backend de tu servidor de Solid. Podrías usarlo, no está hecho ni mucho menos, pero conceptualmente tú podrías decir, pues oye, si alguien me sube una imagen a través del pod, me la distribuyo en IPFS, me quedo con la URL y cuando alguien le pide el acceso público, le doy esa URL. Eso en teoría sería posible. Ceronet en realidad no lo ha tenido que conocer, o sea que tampoco te voy a discutir nada. O sea que... Pues nada, seguimos por ahí. Muchas gracias.